Bien, para la próxima, para el próximo tema, sí hay un video ya hecho con el material de aquí de Locap. Este no lo tenía. Ok, Así que inauguro contigo el material, porque esto ya me sirve como recurso para los próximos semestres. claro, tranquilo. Aunque ya la materia de ustedes está por cerrar. O sea, ya Sí, creo que eres el total. último grupo, creo, pero bueno, ya chequearé eso después con calma. Ok. Entonces, vamos a ver estadísticos no paramétricos referentes a una sola muestra. Ujú. Hay algunos de estos que probablemente hayas visto en estadística 3, como la prueba U, la de Manguini, por ejemplo, o la Sí, o prueba. sea, yo estaba viendo la presentación que fue la que colocaste y sí, Ujú, hay varias cositas que ya como que en estadística 3 había visto. Me correcto. imagino que bueno, debe ser un poquito diferente, pero sí, o sea, como que, sí, claro, me acuerdo de esto. Sí, porque ¿cuál es el cambio? Que la manera en que lo vamos a aproximar es a través de un indicador, que ya por ahí yo te pasé un Ok. video que es el valor P, porque Ujú. vamos a trabajar en relación a un indicador estadístico que no requiere del apoyo de las tablas, sino que vamos a Ok, interpretarlo porque está bien. la mayoría de las salidas de los programas que estamos utilizando ahora, tanto el SPSS como R, Ujú. trabajan con el valor P. Igual ellos te dan más indicadores, pero digamos que uno, como particular que aparece en todos los programas estadísticos, es el valor P y vamos a usar ese valor P. Ok, Es básicamente, perfecto. ese valor P básicamente es la probabilidad la probabilidad de la credibilidad de la hipótesis nula. Algunos autores lo llaman la significación de la prueba. Entonces, Ok. puede que en algún video que te envíe dice, bueno, es que la significación Ujú. de la prueba, eso significa valor P. Porque una cosa es la significación de la prueba, otra es el nivel de significancia de la prueba, que es lo que llamamos el error tipo Ok, 1. ok, Entonces, ok. nosotros, ¿cuál es el cambio? Que vamos en esta primera parte de la materia, vamos a retomar algunas de esas pruebas, vamos a incorporar otras, por supuesto, Ok, tomando en cuenta el uso del valor P. Entonces, unos detalles iniciales para considerar aquí. entendido. La inferencia trabaja con dos niveles, la inferencia La estadística. paramétrica y la no paramétrica. Correcto. ¿Qué la distingue? Bueno, que en una estamos asumiendo unos supuestos sobre la distribución teórica. Por ejemplo, si yo voy a analizar la media aritmética, ese es mi indicador de análisis, yo voy a Ok. suponer ya de entrada que ella se comporta bajo la curva normal. Y por lo tanto voy a trabajarla siempre con la curva normal. Listo. Ujú. A eso es lo que llamamos el mundo paramétrico. ¿Qué Sí. pasa con el mundo no paramétrico? Que esa condición no la tengo. Es Disculpe. decir, no puedo suponer una distribución teórica preestablecida, sino que tengo que indagar o tengo que buscar alguna manera de abordar el análisis con ese parámetro ahora, ¿bien? Entonces, decir no paramétrico es porque ya la media no pasa a ser el indicador principal, sino que pasa a ser, por ejemplo, la mediana o algún indicador que se quiera trabajar respecto a los datos que tengo. Entonces, vamos a ver Claro. algunos procesos, algunas de esas distribuciones que se utilizan en Ok. el mundo no paramétrico. Vamos a una comparación básica con ambos mundos, por llamarlo de alguna manera, que además en algunas pruebas se complementan. Es decir, aunque estoy en el mundo no paramétrico, paso al Ujú. mundo paramétrico, resuelvo allí lo que ocurre y me devuelvo para este. O sea que tampoco son dos mundos antagónicos. En algún momento, uno es apoyo para el otro. En el Entiendo. mundo no paramétrico, ¿qué ocurre? Que las condiciones de la distribución de la población ya están preestablecidas. Entonces, ya yo sé que voy a trabajar con la normal o con la T y listo. Siempre que me Ok. den la media aritmética es normal o es T, dependiendo de si hay más datos o O menos. sea, pero, la paramétrica es siempre con la media. Con la media, correcto. Ok, ok. Se le llama así paramétrica porque la media viene a representar el indicador estadístico, digamos que principal o de mayor importancia
que tiene la Ok. estadística, pero no siempre es el mejor. Ah, ¿Ok? ok, ok. Es el más importante, pero no siempre es el mejor. Entonces la pregunta es, cuando no es el mejor, ¿qué podría yo hacer para acercarme realmente al comportamiento de los datos? Bueno, irme a otro mundo, digamos no paramétrico, que va a partir siempre de una condición. Yo sé que la Ok. distribución poblacional es normal. Si la respuesta es no, que yo no sé si la distribución poblacional es normal, tengo que preguntarme ahora, mira, pero un pequeño detalle, ¿tengo muestras grandes o pequeñas? Recordemos aquí, Diana, una muestra grande Grande. significa que tengas más de 30 datos. Hasta Ujú. 30 datos, eso es una muestra pequeña en el mundo de la Ok. estadística. Pero si tienes más de 30 eso es grande. Entonces, cuando yo paso a las muestras grandes, Ujú. ya yo tengo digamos que un elemento teórico, un teorema, que me permite meterme de una vez con la curva normal, que se llama el teorema central del límite. Ese Teorema teorema central. dice, teorema central del límite. Ok. Ese teorema dice que si tú tomas una muestra grande, Ujú. entiéndase más de 30 datos, bien, Ok. eh, en la distribución muestral de medias se aproxima a una curva normal, bien. Te lo voy a escribir ahorita aquí en el chat. Cuando la muestra es grande, es decir, supera los 30 datos, Ujú. decimos que la distribución mm, muestral, ya, déjame colocarlo aquí, muestral de medias, se aproxima a la distribución normal. Bien. Entonces, si yo tengo una muestra eh, pequeña y la población no es normal y la media no es representativa, mira todo lo que tiene que pasar. Voy Claro. al mundo no paramétrico. Es decir, ya no voy a trabajar con el parámetro normal, sino que voy a tener que buscar otro distinto. Ok. Por eso aquí ves que dice que los supuestos no se evalúan. Pero mira, yo sé que es normal y listo. Ah, mira, pero ¿no sería conveniente averiguar primero si la distribución que tú tienes se aproxima a una normal? No, no, yo eso no lo tengo que hacer porque la muestra es grande, teorema central del límite, puedo usar la curva normal. Listo. Entonces, los resultados siempre van a depender de la validez de los supuestos. O sea, yo Ok. estoy asumiendo que eso es cierto. Si yo asumo que eso es cierto, mis conclusiones van a estar amparadas en ese supuesto. Claro. Ahora, en el mundo no paramétrico no ocurre eso. ¿Qué pasa en el mundo no paramétrico? Bueno, que las condiciones generales de la distribución no tienen una condición particular. No es como la media. Tiene que ser normal, o T, porque la distribución T es una versión de la normal, pero para muestras pequeñas. Yo, Ok. no, no, no tiene que ser así. Yo lo que tengo que tener es unas condiciones generales de la distribución. O sea, lo que necesito saber es alguna característica de la distribución, que tiene un punto medio o que tiene valores que tienden mayor a los positivos o mayor a los negativos, o es asimétrica positiva o asimétrica negativa, pero ya, yo no necesito tener más información. Más información. Ok. Exacto. No toma en cuenta la forma de la distribución. No importa si la forma es de campana, si es un rectángulo, si es una exponencial. Para el mundo no paramétrico eso no tiene No es importante. relevancia o importancia. Exacto. Pero en el mundo paramétrico yo debería tener, por ejemplo, el histograma para ver que la mayoría de los datos se centren en el medio. Para yo Claro, me poder imagino que es por la utilizar cantidad, ¿no? Porque es pequeña. exactamente, pero que se acerque al central porque Ujú. necesito una distribución como una campana parecida a la normal para yo saber que puedo ir utilizando los procesos. Y en general se asume que las observaciones son independientes. Entonces, sobre esa base es que vamos a ir trabajando distintas pruebas no paramétricas. Es decir, vamos a Perfecto. hacer pruebas de hipótesis a lo largo del curso. Incluso la mayor parte de los temas de este curso se enfocan en el uso de las pruebas estadísticas, del contraste de hipótesis. Claro, Ok. algunos métodos necesitan varias pruebas de hipótesis que se conjuguen para darte una información de La un información. conjunto Ujú. de datos. Algunos Ok. necesitarán pocas, más un análisis con respecto a la media o con respecto a la desviación típica, el coeficiente de variación. Yo que en algún momento hay que recordar algunos temas de estadística 1.
Sí. algunos. Entonces, vamos a ver varias de las pruebas. Con la primera que vamos a iniciar es con la prueba chi cuadrado, que se conoce como Ok. una prueba de bondad y ajuste. Se llama Oh, así porque lo que vamos a averiguar es qué tanto se aproximan mis datos, lo que yo tengo, a una distribución ya teórica preestablecida. ok. Ahora vamos a recordar algunos detalles de eso, porque esto se ve en estadística uno, por ejemplo, en las tablas de contingencia. El estadístico chi cuadrado, ¿qué mide? Mide la diferencia entre dos frecuencias que uno va a analizar en una distribución particular, las llamadas frecuencias observadas versus las frecuencias esperadas. Las Sí. observadas trabajan en relación a la información que ya yo conozco. Las La información. esperadas, la información que ya yo conozco. Es decir, Ok. las observadas es lo que ya recolecté como información. Pero voy a Ok. calcular unas frecuencias observadas, perdón, unas frecuencias esperadas, Esperada. que se Ujú. le llama así porque son aquellas que deberían ocurrir en el modelo que estoy yo analizando. ¿Bien? Ok. Porque si yo digo, por ejemplo, yo lo que quiero saber es si mis datos, por ejemplo, se aproximan a una distribución Poisson, se comportan como si fuera una distribución Poisson. Ah, ok. Yo tengo unas frecuencias observadas que recopilé y esas son las que quiero contrastar con unas frecuencias que deberían haber ocurrido con esos datos que tengo según la distribución Poisson. Bien, ahorita vamos a ver un ejemplo con eso. Entonces, Ok. yo voy a comparar lo que recolecté con lo que debió haber ocurrido según la distribución Poisson. Y las voy a comparar. Esa comparación se hace a través de este indicador. Que ojo, lo muestro porque necesitamos tener una fórmula de referencia, no porque vayas a usar la fórmula no lo vas a usar. El Ok. SPSS se va a encargar de calcularla. Y calcularlo. Entonces, ese estadístico se distribuye bajo el chi cuadrado, la distribución chi cuadrado que ya conocemos. Ujú. Por lo tanto, voy a considerar entonces esas frecuencias observadas y esas esperadas, y a partir de allí el programa va a calcular el chi cuadrado, pero también va a calcular el valor P asociado a la prueba que estamos haciendo. Entonces, Ok. cuando vemos la prueba, ojo, para hacer una diferenciación, chi cuadrado tiene estadístico, distribución y prueba, pero se llaman las tres iguales, se usan el mismo nombre, Claro. chi cuadrado. Entonces, hay que estar pendiente de armonizar los conceptos para no enredarnos aquí. Ok. Entonces, una prueba chi cuadrado para una muestra, porque también hay para dos muestras, lo que nos va a permitir es averiguar si una distribución empírica, empírica es esta, la Poisson, es más la normal, la uniforme, la exponencial, de una variable categórica se aproxima o se ajusta a una teórica. Bien, esa teórica es la que te comentaba. Poisson, binomial, normal, etcétera. Entonces yo tengo una distribución empírica, la que recolecté, y lo que quiero es compararla con una teórica, a ver si la que yo tengo, que recolecté, se parece a alguna teórica para luego hacer con ella otros cálculos adicionales que yo quiera, porque sí. Después quiero buscar una probabilidad de que ocurra un determinado evento, un determinado número de elementos. Para poderlo hacer, necesito primero saber si ella se aproxima a una distribución particular teórica, Claro. porque me voy a Ok. amparar en ella para poder hacer el pronóstico, el análisis o la estimación. Ok. Entonces, es un estadístico que se diseña el chi cuadrado para comparar las frecuencias obtenidas en la muestra concreta versus la que deberíamos haber conseguido si la variable que estoy analizando se estuviese comportando bajo la distribución teórica. Entonces, lo que vamos a probar, como se hacen todas estas pruebas eh, estadísticas, es si existe una diferencia significativa, o sea que diferencia siempre hay, ¿ok? La pregunta aquí es si la diferencia es significativa. Ok. Digamos, en el concepto, lo que quiero evidenciar es si lo que yo obtuve de la información cuando recolecté la muestra, comparado con lo que debió haber ocurrido según el modelo teórico, quiero observar si esas diferencias
no se deben a un proceso aleatorio, sino que se debe a un proceso preestablecido, algo externo que está Ujú. influyendo en mis datos. Porque si eso externo está influyendo en mis datos, voy a tener una diferencia significativa. Y eso me llevará a rechazar mi hipótesis nula. Si no, y se comportan similares, entonces puedo decir que hay armonía entre ellos, por usar esa palabra, y por lo tanto tendré que aceptar la hipótesis nula. Bien, por eso dice aquí, queremos probar si existe una diferencia significativa entre el número observado de objetos que caen dentro de cada categoría y Y el el número número esperado. esperado basado en la hipótesis nula. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis nula en la prueba chi cuadrado? Que la distribución empírica, la que estoy analizando, se aproxima, se ajusta a la distribución teórica que estoy usando. Vamos a colocar ahorita un ejemplo para indicar, Ok. o con un detalle técnico por si acaso. Ahí es que hay una limitación que es importante que tomemos en cuenta porque puede pasarte el momento de trabajarlo con el programa. Ok. Cuando las frecuencias esperadas son muy pequeñas, menores a 5 frecuencias esperadas, la chi cuadrado no es el mejor ajuste. ¿Por qué? Porque eso es un problema más teórico que procedimental. Pero El- hay un número el- ideal, o sea que un poquito más a 5 por ejemplo. sí, pero ¿por qué ocurre eso? Porque en la distribución chi cuadrado, bien, cuando tienes menos de cuatro datos en una Ah, ok, ok. categoría, ya el comportamiento de la chi cuadrado no es en forma de campana como se define ella, Ujú. sino que es Claro, más bien una distribución asintótica muy parecida a la distribución exponencial. Parece más una especie de curva larga, pero no tiene forma de campana, cuando tienes 4, 3, 2 o un solo dato. Entonces, ok. ¿qué hace el programa, por ejemplo? Si cuando el programa se ejecuta, consigue una categoría donde las frecuencias esperadas estén por debajo de 5, él va a juntar ese con la que le sigue. Entonces, a lo mejor Claro, tú tenías 6 categorías, pero cuando ves la tabla de salida, son 5. Tú dices, ya va, son pero yo 5. tenía 6 categorías, ¿por qué aparecen 5 ahora? Ah, porque si una casilla tiene una categoría frecuencia esperada menor a 5, automáticamente el programa va a incorporarla con otra. Entonces va a fusionar dos categorías en una. Entonces a veces la gente dice, ya va, pero yo tenía 6 categorías, ahora me aparecen 5. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, es que resulta que una, cuando se calcularon las frecuencias esperadas, eran menores a 5 y como el programa ya sabe, y ya tiene preestablecido que no tiene Claro. cercanía o aproximación a la chi cuadrado, la agarra esa y la que le sigue. Entonces a lo mejor la que le sigue tiene 8 más 3 son 11. Entonces, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, la junto las dos para poderla comparar. Ok. Entonces vamos a ver esto en ejemplo. El número de alumnos por semana que sufren algún tipo de accidente en una universidad durante 36 semanas de clase de un semestre regular o de un año regular es la siguiente. Entonces tenemos el número de accidentados y de alumnos que tuvieron algún percance y el número de semanas con esa cantidad de accidentes. Entonces hubo 6 semanas donde no se reportó ningún alumno Boom. que haya tenido algún accidente, algún problema dentro de la universidad, 8 semanas donde se reportó uno, 10 semanas con dos y así. Ujú. Nos piden aquí probar si la muestra de datos, esta que estamos viendo aquí, se distribuye uniformemente con un nivel de significancia del 5%. Entonces, la pregunta sería, ajá, ¿qué es la distribución uniforme? Porque no sé si esa la llegaste a trabajar en estadística 3. Ok. ¿La llegaste a trabajar? Sí, sí, sí. Ok. Recordemos, la distribución ¿Perdón? uniforme es aquella donde todos los valores de las probabilidades son exactamente iguales, todos los valores son equiprobables. Bien. Entonces, quiero probar si al final puedo asegurar que mi distribución de semanas, bien, son equivalentes todos, es decir, que el número esperado de accidentes por semana Entiendo. sea prácticamente el mismo, bien, sea igual o uniforme, de ahí la palabra. Ujú. Ahora, si lo hiciéramos a mano, si digo a mano como en estadística 3, Sí. Con nos mi tocaría, tablita que tengo que buscarla. con tu tablita, aquí por ejemplo tendrías que sumar.
todos los accidentes, dividirlo entre 36 porque lo estamos repartiendo equitativamente, porque eso es lo que Okay. significa la Mhm. distribución uniforme, ir comparando cada frecuencia, es decir, ese 6 con lo que debería haber sido, el 8 el 10 tal, Mhm. buscar Mhm. el chi cuadrado, aplicar la fórmula de chi cuadrado, sumar todos esos chi cuadrados, y ir a mi tabla según el nivel de significancia, que en este caso es de el 5%. El 5%. Y luego entonces decir, mira, sí, acepto o rechazo la hipótesis nula. Ahora, como vamos a trabajar en función al SPSS, la salida del SPSS son las siguientes. Okay. Primero, hipótesis nula y alternativa, eso hay que plantearlo. Porque Mhm. incluso en el programa que vamos a trabajar, él va a generar las salidas, pero nos corresponde, o en tu caso corresponde que plantees la hipótesis nula y la alternativa, el programa va a sacar los resultados, te va a dar las tablas de resultados y luego tú haces el análisis para tener en O cuenta sea, para poder dar la respuesta y correcta. sí, para tener en Ujú. cuenta si aceptas o rechazas. Entonces aquí tenemos como hipótesis nula que los datos se ajustan a una distribución uniforme versus la alternativa que no lo hace. Bien, entonces Correcto. en este caso, el programa calcula esta tablita. De Aquí siete está punto el número de estudiantes accidentados, como lo llama el problema, o Ujú. sea que no hubo cero incidentes, ¿sí? Durante 6 semanas no hubo Correcto. ningún incidente. Ujú. En 8 semanas se reportaron, o sea, durante 8 semanas, que no tiene que ser continua, se reportó un estudiante accidentado y así con cada uno. Ahora, si observas, él calculó un número esperado Ujú. y todos valen 7,2. Dice, ah, pero ¿de dónde sacó ese 7,2? Bueno, él sumó el total de accidentes, que en este caso es eh, 36, 26. porque son el total de las semanas que están consideradas allí, Correcto. bien, para distribuirlas durante toda la semana. Es decir, para llegar a esas mismas 36 observaciones, pero distribuidos por ese número de accidentados, bien. Entonces, él hizo una división básicamente de 36 entre 5. Porque tengo Ok, 0, 1, 2, 3 y 4. Pues estoy contando el cero. Entonces, claro. hay 5 categorías y distribuyó los mismos 36 en 5 categorías. Si tú divides 36 entre 5 te va a dar 7,2. Entonces, ¿qué está diciendo el programa? Mira, de haber sido uniforme, las frecuencias que deberías haber obtenido tú, todas eran aproximadamente 7, 7,2 Siete. porque Ujú. nos da un número con decimal. Ahora la Ok. pregunta es, pero a mí no me dieron 7,2, a veces fue 6, a veces fue 8, a veces fue 10. Pero aún así puedo decir que más bien, si esto volviera a ocurrir, se acercaría a ese resultado. Eso es lo que vamos a probar con la hipótesis, con la prueba. Ok. ¿Qué me va a arrojar el SPSS? Esta tabla que estás viendo aquí. Estadístico de contraste. Número de alumnos accidentados, chi cuadrado, la fórmula que te presenté anteriormente, el programa hizo toda la cuenta. Él Ok. agarró las frecuencias observadas, estas 6, 8, 10, la restó con la esperada, 7,2, la elevó al cuadrado, la dividió después entre 7,2, hizo todo eso con cada uno y sumó. Y nos dio como resultado 1,778. Quiere decir que si yo tuviese la tabla, entonces tendría ahora que ir a mi tabla, buscar el chi cuadrado según la tabla y compararla con este, para poder observar si acepto o rechazo la hipótesis nula como lo hacían en estadística 3. Perfecto. Ujú. Sin embargo, el programa nos está arrojando este resultado que ves aquí, que se le conoce como el valor P. Voy a colocarlo aquí al ladito. Valor P. Ok, ¿Bien? Lo que pasa es que en el programa, el SPSS, él no pone estas siglas, valor P. Pero hay otros programas que sí lo ponen ya con esa nomenclatura, valor P. Ya te ok, lo voy a mostrar ahorita, por ejemplo, con R, este mismo cálculo, pero con ese software R, que es un software de código abierto.
Ok, para ok. evaluar el mismo caso, los mismos procedimientos. Entonces, significancia asintótica, eso es lo que significa esas siglas que ves allí. Significancia asintótica habla del valor P. Entonces, Ok. nuestro valor P aquí es 0,77. Nuestro nivel de significancia, el alfa o el error tipo uno, la Ujú. probabilidad del error tipo uno es 0,05. Y por si acaso, Diana, si no aparece en el ejercicio, porque puede que no Ok. aparezca, el nivel de significancia, por defecto, vamos a tomar 0,05. Por cero defecto, coma cero cinco sí. Si no me Ok. da, o sea, Si no me la dan. si el Ok. programa, perdón, el problema no me dice cuál es el nivel de significancia, vamos a tomar por defecto 0,05 Ok. por defecto. Ok, entonces, si observamos, nuestro valor P aquí es 0,77. Entonces diríamos lo siguiente: valor P mayor que alfa, este es 0,77, el otro es 0,05, y por lo tanto se acepta la hipótesis nula, porque ese es el criterio que vamos a usar. Si el valor P es mayor que alfa, acepto la hipótesis nula. Si el valor P es menor que alfa, entonces la rechazo. Bien, Ok. ese va a ser nuestra Nuestra guía. guía o regla de trabajo, ¿sí? Ok, Digamos que es ok. la regla de decisión. Voy a colocarla aquí también en el chat. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Y hipótesis nula. Entonces, nuestra regla de decisión es que si el valor P es menor que el nivel de significancia que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si es en sentido contrario, lo acepto, que es como en este caso. Bien, el valor P es mayor que alfa. Por lo tanto, puedo decir que la muestra de datos correspondientes al número de accidentes escolares por semana se ajusta a una distribución uniforme. Bueno, Bien. ujú. Ahora, el SPSS tiene como elemento anexo, que además siempre son importantes que lo tengamos en cuenta. Abajo tiene un pie de tabla. Esos pies de tablas en el SPSS son de mucha utilidad. Por ejemplo, aquí dice: cero casillas tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 7,2. La pregunta Ok. sería, bueno, pero ¿por qué el SPSS me recuerda a eso? Lo que te comentaba hace rato. Es una limitación que tiene la prueba de chi cuadrado. Si las frecuencias esperadas, alguna es menor de 5, él va a juntar una categoría con la que le sigue para completar los datos y que haya más de 5 en la frecuencia esperada. Por eso él hace la aclaratoria. Mira, yo no conseguí casillas con frecuencias esperadas menores que 5, lo cual significa que si tú tenías 5 categorías, en tu salida van a estar 5 categorías. Ok. Pero si aquí te pone, por ejemplo, una casilla, dos, dirá, mira, hay una casilla con frecuencias esperadas menores que 5, entonces él dice, se ajustaron las categorías y después te dice, mira, es porque conseguí que la frecuencia de casilla esperada más pequeña fue 3,2 o 3 o 4,1 y se hizo esa agrupación para que pudiésemos trabajar y pudiese ser calculado el valor correspondiente. Perfecto. Ahora, el SPSS tiene las versiones que usamos aquí en la universidad, eh, una salida de resumen, que es la que voy a colocar a continuación, que es esta que ves aquí. Se llama así, resumen de prueba de hipótesis. En la versión 20, eh, la, mm, las salidas
o el programa mm, hizo una modificación o planteó una modificación en la manera de presentar las pruebas estadísticas, que lo llamó así, resumen de prueba de hipótesis. Sin embargo, pues tú ves que la gente tiene sus detalles, eh, digamos, nostálgicos. La gente cuando salió la versión beta de la El programa. versión 20, que es la que usa la universidad, las computadoras Ujú. aquí de la universidad, usan la versión 20. La gente dijo, o bueno, la gente dijo, los usuarios dijeron, mira, chévere, está muy bonito, oye, qué bien, me gusta lo que haces, pero, a mí me gustaría tener en mis cuadros, esto que tú ves arriba, como siempre han sido. A Okay. partir de la versión 17 de este programa, ahorita va por la 28. A Ujú. partir de la versión 17 del programa, Okay. la IBM lo compró. O sea, la IBM se hizo propietaria del programa a partir de la versión 17. A partir de la versión 20 se incorporó esta salida. Pero como la gente nostálgica al fin dijo, a mí me gustan las tablas que tú siempre has puesto, porque ya teníamos 17 versiones con estas tablas, lo que se le anexaba era un cálculo más, algún detallito, pero la estructura de la tabla era la misma y la gente se acostumbró a eso. Dijeron, no me la quites, por favor. Y por Claro. lo tanto ella lo dejó con el nombre de Cuadro de Diálogos Antiguos, así se llama, Cuadros de Diálogos Antiguos. Entonces, por Okay. el momento, para tu primer taller, solo vamos a trabajar con cuadros de diálogos antiguos. Bien. Después vamos a usar estos resúmenes, más adelante también lo vamos a usar, por supuesto, estos resumen de prueba de hipótesis. Porque en ese resumen ya el programa deja toda la información concerniente. Por ejemplo, aquí está la hipótesis nula. Las categorías de número de alumnos accidentados se producen con probabilidades iguales, porque por eso es la distribución uniforme. Test o prueba realizada. Prueba chi cuadrado de una muestra. Significancia sintótica, es decir, que ellos colocaron aquí la misma información que tú ves colocada en el valor P. Mira, aquí están los mismos números. Bien. Listo. Y al lado te dijeron, ¿y qué hago ahora? Bueno, retener la hipótesis nula. Ujú. Retener significa en la traducción de este SPSS, aceptamos la hipótesis nula. Mira que abajo dice, se muestran las significancias asintóticas, que es lo mismo que está colocado aquí, y el nivel de significancia que por defecto trae el SPSS es de 0,05. Bien, Ujú. entonces, esta va a ser la manera de abordar. Ahora, Bien. ¿cómo voy a evaluar que lo que estamos haciendo va en el orden correspondiente? Lo Ujú. vamos a hacer de la siguiente manera. Déjame habilitar algo más aquí. Los análisis deben tener siempre tres características. Cuando me refiero al análisis, estoy haciendo referencia a lo siguiente. Déjame colocarlo aquí. Esta salida de aquí tiene, o esta salida, perdón, este concepto o esta conclusión tiene tres elementos, que son Okay. los que voy a considerar para la evaluación. El primer elemento son los indicadores. Entiéndase, valor P y alfa. O sea que eso tiene que estar declarado en tu análisis. Lo segundo que debe estar presente allí es el criterio. Si se acepta, se rechaza. Exactamente. Ahora, ¿el criterio de qué depende? El criterio depende de lo que pasa entre los indicadores, como el valor P es mayor que alfa, y eso me permite llegar aquí. Se acepta H0. Ujú. Y luego viene el análisis. En este caso, la muestra de datos correspondientes al número de accidentes escolares por semana se ajusta a una distribución uniforme. Esos son los tres elementos que se consideran al momento de establecer las conclusiones finales. Me explico. Si tú me dices, Perfecto. ¿acepto H0? Ujú. ¿En función a qué?
Okay. ¿Cuál fue el criterio utilizado? ¿Por qué digo eso? Porque si usted tiene una tabla chi cuadrado y usted fue a buscar su tabla chi cuadrado, buscó en esa tabla el valor crítico. Ya tú tienes el valor de prueba o el valor práctico, que es el que sacó el programa, el 1,778. Y tú los comparas y dices, ah, pero es que el valor crítico, que el valor de prueba que yo tengo, comparado con el valor crítico que me dio la tabla, es más pequeño, por lo tanto, acepto la hipótesis nula. Ah, ok. ¿Eso está bien? Sí. Sí. Yo no tengo rollo, pero no me puede decir, ¿se acepta H0? Ah, muy bien. ¿De dónde sacaste ese? Pasa que o ¿De como dónde? porque ¿Con qué criterio indicaste eso? ¿Comparaste el valor crítico con el de prueba o el valor P con el nivel de significancia? Porque depende, las dos son válidas. Lo único que estoy Ujú, diciendo yo es que en esta materia nos vamos a quedar con el valor P porque es un okay, indicador que no requiere ni el uso de tablas ni de fórmulas, porque el programa se va a encargar de todo. Bien. Y a continuación dice, ah, bueno, como el valor P tiene esta condición, acepto H0 y por lo tanto pasa esto. O como el okay, valor P es menor que alfa, rechazo H0, entonces pasa esto. Bien, okay, vale. Voy a cerrar conexión, pues ya me queda un minuto. okay, está bien. Y nos volvemos a Estamos. conectar. Bien, abro Perfecto. de manera inmediata. Okay.